Las cosas que yo les enseño de seducción tienen mucho que ver con la comunicación indirecta, que es lo que funciona para la seducción y es lo que funciona con las morras. Pero eso no funciona tanto con los papás o con las mamás. Si tú empiezas a jugar a la comunicación indirecta con tu suegra, la suegra se puede confundir que le estás coqueteando. La vas a enclochar y no es esa la intención. De hecho, una de las conductas tóxicas en nuestra sociedad es la competencia que se genera entre la morra y su mamá por quién es más bonita. Esta competencia que sucede mucho entre las mujeres de quién es la más bonita. Digamos que un lado tóxico o una conducta tóxica en nuestra sociedad es cuando las mamás empiezan a competir con las hijas por esa atención. Entonces, lo que tú tienes que llegar no es desde ese lugar de atención con la suegra y el suegro. Tienes que llegar desde la aprobación de la comunicación directa. Con ellos sí tienes que ser directo. Todo lo indirecto que eres a la hora de seducir a la morra, no lo van a valorar los suegros. Al contrario, te van a ver como una red flag. Lo que van a valorar los suegros es que seas directo y que te ciñas a los valores tradicionales. Entre más te ciñas tú a los valores tradicionales de lo que es la masculinidad, por ejemplo, más fácil te van a aprobar tus suegros. Entre más te ciñas a ayudar a que cuando llega, y esto seas hombre o seas morra, ojo, entre más te ciñas a decir qué se necesita, cómo ayudo, ¿qué aporto? Ahora, ojo, aquí hay una trampa, porque también vivimos en una sociedad que se aprovecha de los yernos. Entonces te cargan la mano, ¿no? Si llegas muy amable y todo lo que hago, te empiezan a cargar todo y no recibes nada y se desequilibra la balanza, ¿no? Empieza el simpeo, simpearle a los suegros, no hay reciprocidad, no hay un cuidado, no hay una comunicación, porque algo que tenemos que tomar en cuenta es que estás construyendo también relaciones. Ese es el tema con las relaciones sociales. Tienes tu relación con tu morra y se genera una relación con tus suegros que está permeada por la relación con tu morra. Yo conozco vatos que terminan con la morra y siguen yendo a ver a los suegros porque generaron una buena relación ahí. Está medio tóxico el pedo, no lo recomiendo, pero eso sucede. Sucede porque generas una nueva relación, pero esta relación tiene otra lógica. A tu suegro no le puedes aplicar el Amazon. A tu suegro, en cuanto te escribe, diga, señor, ¿qué necesita? A la orden, patrón. Porque ese es el otro tema que es bien importante, la jerarquía. Vivimos en una sociedad que le declaró la guerra a la jerarquía y eso nos ha generado muchos problemas para relacionarnos. Y eso es una ventaja y desventaja al mismo tiempo. ¿Por qué es una ventaja? Porque nadie lo hace, porque nadie respeta las jerarquías. Entonces, si tú eres el único que respeta las jerarquías, te ganas el lugar. La mayoría de los hombres jóvenes no respetan la jerarquía de su suegro y su suegra y no los tratan con ese respeto. Entonces, el hecho de que tú lo hagas te va a ganar un lugar. Entonces, todo lo que yo te he enseñado de este lado con las morras, a ser desparpajado, vale verga, todo eso lo tienes que bajar y tienes que generar otra dinámica de comunicación con tus suegros, que tiene mucho que ver con el respeto y la jerarquía. Y el respeto a la autoridad. Ojo, eso no quiere decir que te dejes pisotear. Porque entonces también aquí es donde se desprende algo que es muy importante, sobre todo en relaciones a largo plazo. Si es una morra con la que estás cotorreando, no va a suceder nada, es una morra de pura diversión, ni conozcas a los papás, no te relaciones con eso. Pero si estás construyendo una relación a largo plazo, vas a tener una relación con la familia. Estas cosas que decían las abuelas, te casas con todos, te juntas con todos, andas con todos. Tienes que generar una relación sana con todos
pero es un área diferente. Una cosa es la relación de pareja y otra cosa es la relación suegro-yerno, suegra-yerno. Ahí sí, mi compa, ahí sí se tiene que comportar a la línea, porque tienes que entender, y es un ejercicio, al final de todo, es un ejercicio de empatía. ¿Cómo serías tú? Si tú tuvieras una hija, ¿qué tipo de hombre querrías? ¿Qué tipo de hombre esperarías? ¿Qué tipo de hombre buscarías? ¿Qué tipo de cosa buscarías? Y no tiene que ver con que te caiga bien. Hacemos el ejercicio. ¿Yo qué querría si yo fuera papá? Yo como papá, aunque no me caiga bien, pero que sea un vato que no tenga vicios, por ejemplo. Hay gente que le da al vicio con el suegro, porque hay esas particularidades. Pero eso genera, sí, se vuelve tu compa el suegro, pero también él dice, es bien verga conmigo, pero no sé si me encanta, o no sé si me encanta para mi hija. Entonces, ¿les puedo encargar una agüita ahí? Quien pueda. Entonces, ¿cómo tú generas esta comunicación directa? Y a partir de cosas muy concretas, tampoco va a ser tu compa. Muchas veces en nuestra sociedad no va a querer ser tu compa. Muchas veces la relación suegro-yerno es una relación complicada, porque él es hombre también. Por eso cuando hay papá ausente, yo conozco muchos vatos que dicen, ¡fiu! Me salvé, aquí no hubo suegro, aquí no me tuve que chingar. No, mi compa, te salió peor, pero no lo sabes. Pero es una relación complicada, porque uno es hombre. Entonces él como hombre sabe lo que quieres. Y jugamos a disimular a que no. Es importante mantener esas, particularmente en la relación con los suegros, es bien importante mantener las formas. Bien importante. Porque en el momento en que tú empiezas se empieza a soltar eso te da estructura. Dentro de la estructura puedes jugar, pero nunca puedes perder de vista que el respeto es importante. El respeto mutuo, la reciprocidad, así como es de aquí para allá, es de allá para acá. Hay la misma expectativa. Y justo se ancla con lo que les decía hace rato de la imagen pública. Porque van a preguntar por ti, porque van a ver qué otras cosas hay alrededor sobre ti, porque te van a analizar. La morra, con el tema de la morra, es puro sentimiento. Si la haces sentir, seas quien seas, la morra se va a enclochar. Si no la haces sentir, seas quien seas, la morra no se va a enclochar. Con la morra es estimular el sentimiento, con los suegros no. Porque con el suegro sí es una decisión lógica. Para el suegro y para la suegra sí es una decisión lógica. ¿Te apruebo o no te apruebo? Y esto es algo que siempre piensa. Yo tengo compas que tienen hijas. El día que nació su hija, lo primero en lo que pensaron fue, puta madre, pobre del cabrón que se le acerque a mi hija. Los compas que están aquí, que tienen hijas, díganme si estoy mintiendo o no fue eso lo primero que pensaron. Yo necesito enseñarle a mi hija a elegir a un cabrón de este estilo y a cuidarse de los cabrones de este estilo. La mayoría de los papás van a estar en ese tenor. La mayoría de los papás va a estar analizando quién eres. Eres el cabrón mujeriego y ahí es donde se pone complejo. Porque con la morra eres el cabrón mujeriego que a todas les gusta, pero con el suegro lo tienes que apagar y decir, no, mi suegro, yo soy fiel, leal y a la línea, ¿no? Y entonces se vuelve ahí como una comunicación doble, que tiene que ver con la idea de la imagen pública que tú controlas. Traemos mucho el chip de... ¿Usted qué dice? ¿Lo agarré o no lo agarré?
Y yo sentí que sí lo había agarrado, pinche mosco. Entonces, la cosa con la comunicación con los suegros es que tiene que ser muy frontal. Y ahí es donde empieza a volverse incómodo. ¿Por qué? Porque la comunicación frontal nos genera cierta, particularmente hoy, que ha muerto mucho de la masculinidad, nos cuesta mucho trabajo. Tratamos de evadir. Uno de los problemas de la muerte de la masculinidad es esta idea de que si evades los problemas se van a ir, ¿no? Entonces acá el suegro está enojado y en lugar de irte a parar con él, o no te conoce, y en lugar de irte tú y presentarte y dar esa cara, dices, pues después eventualmente se resolverá, ¿no? Y entonces empiezas a posponer los problemas. Y eso genera una imagen pública negativa tuya. El hecho de que tú digas, ay, luego hablo con él. O la morra, ¿no? La morra te dice, no, pues no importa. Y tú dices, pues si a su hija le vale verga, a mí me va a valer más verga. Y esa no es la postura funcional. Deja tú correcta o incorrecta. Funcional para una buena relación. Porque la morra también va a decir, no, mi papá es bien celoso, mejor evitémonos el pedo. Paréntesis, ahí tienes una oportunidad para generar emociones, montaña rusa de emociones. Dile, no, voy a ir a hablar con él el jueves. Y la morra va a estar así de aquí al jueves. Y tienes que ir. No quiere decir que la morra puede decidir sí, pero tú tienes que darle ese lugar de respeto al vato. Ese lugar que las morras no le dan. Ese lugar que la sociedad moderna no le da al papá. Porque sí son papás para sacarles dinero, sí son papás para pedirles pensión, para pedirles su opinión sobre la relación. Ahí sí, no, pues si ni que la fueras a comprar. Y entonces no le damos ya ese respeto a los papás, no le damos ya esa injerencia. Entonces, cualquier papá que tú te aprietes los huevos, porque también sucede lo mismo de ida que de vuelta, ¿eh? Cualquier papá va a valorar que te aprietes los huevos de ir a verlo a la cara y desde el respeto decirle, oiga, señor, bajo sus reglas, bajo los acuerdos, quiero salir con su hija, quiero conocer a su hija, quiero pretender a su hija. No sé cómo se lo vayas a decir tú. Pero también como señor y como hombre desde el otro lado, pues él va a decir a huevo, este morro tiene huevos. Porque esto no es fácil. Venir y pararse aquí y decir, a ver, eso no es fácil. Y entonces eso se valora. Ahora, eso no quiere decir que siempre te va a funcionar. Va a haber papás que si tú llegas y le dices, pero ya lo hiciste, ya hiciste lo que a ti te toca. Va a haber papás que lo que les digas no te van a aceptar. Va a haber papás que les va a valer verga y que tú llegues y le des ese valor y esa responsabilidad a hablar con él y te va a decir, a mí me vale verga. O le va a decir a la hija, yo no quiero hablar con ese verga. Si andan ustedes, a mí me vale verga. Y eso también te habla de la seriedad con la que te ve la familia. O a su hija. Pues entonces ya, si tú lo intentas, si tú haces lo que a ti te toca y a ellos les vale verga, bueno, eso ya no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es ir a encarar, ir a comunicar, dar la cara. Esa es tu responsabilidad como hombre. Si andas con una morra, tienes que ir a su casa y dar la cara y decir, yo soy este cabrón. Y si sale, está conmigo y yo me responsabilizo de su seguridad. Esa es tu responsabilidad como hombre en nuestra sociedad. Mucha gente ya no cree en eso y mucha gente le vale verga eso. Pero también tiene que ver con cómo te colocas tú frente a eso. Es decir, que tú digas, yo agarro esta responsabilidad como hombre, habla de quién eres tú. Aunque esa familia no lo vea así, o no lo crea, es una familia de feministas, ya no hay mamá, ya hay mamá y papá a la vez, bueno, pues entonces vas de cabrón a cabrón, le dices a la señora, como no hay papá, se lo digo a usted. Y las mujeres que tienen que jugar los dos roles o que juegan el rol del papá, también te lo va a agradecer. Entonces, hay una formalidad que es importante sostener por ti y tu imagen pública.
Obviamente esto tiene que ver con un rango de edad. Si tienes 18 años, pues esto no. O bueno, a veces sí, depende de los suegros. Si estás teniendo problemas con los suegros, ve y habla con los suegros. Si los suegros... Y aquí también te puedes dar cuenta porque luego las morras lo usan mucho de pretexto. No, es que mi mamá, no, es que mi papá, y en realidad es la morra que no quiere. Aquí te vas a dar cuenta si es así, porque entonces cuando tú llegues y hables con el suegro, la morra te va a decir, no. El suegro te va a decir, no, no es cierto. Yo no tengo pedo, pero pues si ella no quiere. Pero bueno, ya eso te va progresando, te va dando información. Aquí el chiste es tener la mayor cantidad de información sobre todo el entorno, no solo sobre el amor. Porque aquí viene la otra parte que no estamos considerando la gran mayoría cuando preguntan sobre los suegros. La mayoría pregunta sobre los suegros para agradarles a los suegros, para ganarme a los suegros. Y otra vez, ese fantasma del mini Betita se asoma. Porque por un lado yo te digo, sí, es tu responsabilidad como hombre que los suegros te conozcan, pero también es tu responsabilidad como hombre conocer a los suegros, analizar a los suegros. Y aquí es donde se empieza a expandir nuestra área de investigación. Porque lo que tú no alcances a leer en la morra, lo vas a leer en sus papás. Porque sus papás la educaron, se los digo de otra forma. Los seres humanos somos de influencias. Los seres humanos copiamos todo. ¿Quieres saber cómo va a ser tu morra? Y estoy hablando de comportamiento. ¿Quieres saber cómo va a ser tu morra? Fíjate en su mamá. ¿Quieres saber cómo te va a tratar tu morra? Fíjate cómo trata a su papá. ¿Quieres saber qué tipo de hombres le gustan a la morra? Fíjate cómo se comporta su papá. Porque ella te va a decir, me cagan los hombres ausentes. Sí, te cagan. Pero te imprimieron esa imagen de lo masculino cuando eras niña. Por eso les digo, el papá que la atención que no le dio su papá de niña, no se la vas a dar tú de adulta. No la va a valorar. Si su relación con lo masculino es que lo masculino se va y viene cuando quiere y hay que aprovechar cuando sí quiso para que no se vuelva a ir, solo se van a relacionar con hombres así, con hombres que no las quieren, con hombres que nomás las utilizan, con hombres intermitentes, chivito esquivo. Por eso hay que analizar a los papás, porque los papás son la mejor forma de saber cómo es una morra. Por eso hay que analizar a los papás de uno, porque los papás de uno son la mejor forma de saber cuáles son mis trampas, cuáles son mis peligros. En donde se tropezó tu papá, el demonio que venció a tu papá, sea el de la sustancia, sea el de la promiscuidad, sea el del simpeo, el demonio contra el que tu papá no pudo, ese demonio viene por ti, mi compa. Esa dificultad la traes ya de programa, la traes de base. Es el primero de lo que tienes que cuidar. Es lo que llamamos repetir el patrón. Volver a hacer lo mismo que hizo mi papá. Cagarle en lo mismo que hizo mi papá. O mi mamá, ¿eh? A veces hacemos la lealtad con la mamá. Si tu jefe era alcohólico, y tenle mucho respeto a esa madre. Si tu jefe era muy simp, tenle mucho respeto a esa madre. Si tu jefe era violento, tenle mucho respeto a esa madre. Porque eso es lo que aprendiste de chiquito y no sabes en qué cosas está anclado. No sabes cuándo te va a salir ese yo. No sabes cuándo te va a salir lo que heredaste. No lo sabes. Y lo mismo pasa con las morras. No sabes cuándo le va a salir lo que heredó. La morra te puede decir, porque hay de las dos, ¿no? ¿Son iguales o son radicalmente opuestas? Eso pasa mucho. Les genera tanto, tuvieron un papá ausente y les dolió tanto que dicen, yo no tolero un hombre ausente. Pero tú no sabes cuándo le va a surgir. Entonces es importante
tener la información. No es determinante, no quiere decir que necesariamente porque su papá es ausente le gustan los hombres ausentes, pero es importante saber si el papá fue ausente o no. Porque entonces ya tienes toda la línea, ¿no? Este es el papá, esta es la mamá, esta es ella. ¿Cómo reacciona ella ante estos estímulos? ¿Cómo reacciona ella ante esto? El papá es súper simp, ¿no? Eso es muy común. Papá ultra mega simp, que la morra lo trae de los huevos desde que tiene como 6, 7 años. Merecida, merecida, merecida. Berrinchuda, berrinchuda, berrinchuda. Consentida, consentida, consentida. ¡Oh, ya de ahí, mi compa! Ahí no hay más que hacer. Si el papá la malcrió desde niña, no la vas a educar tú. No la vas a educar tú. Es una niña que nunca creció, nunca va a crecer. Vergazo de realidad que le va a tocar cuando el papá deje de estar con nosotros. Pero eso no es tu pedo. Aquí estas son las responsabilidades que se agarran. Yo le voy a dar la misma vida que su papá le dio. No, mi compa. No, no lo haga. No se meta en esa dificultad. No se meta en esos problemas. Porque entonces eso, tú puedes rastrearlo, lo puedes ver. El papá bien simp. ¿Se acuerdan de la historia que leímos la semana pasada? El papá simpeando, la mamá merecida. El papá cometió un error y ahora la mamá lo tiene de los huevos de por vida y el papá se humilla de por vida. Esa es una historia, por eso leemos el preludio a las historias de terror, porque son historias de la vida, son historias que vemos en la familia, son historias que todos conocemos. Entonces, cuando tú conoces a una morra que vivió en una familia donde el papá todo el día anduvo de huelepedos con la mamá, de lo que tú quieras, simpeando, pues la morra va a generar esa expectativa. Y es muy difícil que tú se la cambies, y entonces viene un choque bien duro. Y eso es muy triste para las morras que no tuvieron una figura de un hombre fuerte como papá. Porque al final el instinto biológico de supervivencia y reproducción les va a hacer un truco bien culero, que es, tengo la expectativa de un hombre débil, porque es lo que aprendí de mi papá, pero me prende un hombre fuerte. Y lo que les va a pasar es, cada que venga un hombre fuerte, le va a gustar, pero no va a estar con él porque no empata con su imagen de hombre. Y cada que venga un hombre débil va a empatar con su imagen de hombre, pero no la va a aprender. Entonces van a vivir frustradas con los hombres toda la vida. Esa es la tragedia del papacín, que condenan a su hija a vivir frustradas. Y ojo a todos los que son papás, les simpeas a tu hija, generas una merecidita que en la vida ningún hombre la va a hacer feliz. Si eres un hombre débil, no eres un buen ejemplo. Para los que tienen hijas, tienes que ser un hombre congruente, firme. Si eres un hombre que se va en el vicio, tu hija va a buscar hombres viciosos. Tú, si eres un hombre putañero, te cuento el tipo de hombres que va a buscar la morra. Te cuento el tipo de actividades a las que va a gravitar. Cuando yo era niño, parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. No era tan niño, adolescente llamémosle. Antes no había porno en internet, antes era toda una odisea conseguir una revista de Playboy y hojearla y ver mujeres desnudas y te abría la cabeza, ¿no? Ahorita los niños desde bien chiquitos en su celular ya ven de todo. Pero cuando yo crucé por ahí, era todo un pedo. Entonces me acuerdo que conseguimos unas revistas Playboy y a mí me llamaba mucho la atención. Porque aparte era como especial del año y salía mis enero, mis febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y a mí me llamaba mucho la atención y me daba mucha curiosidad
Ahora lo entiendo mejor y la sociedad ha cambiado, pero cuando yo era de adolescente o puberto o niño, joven, no sé, en esta edad no sé cuántos años tendría, me llamaba mucho la atención qué tiene que pasar en la vida de una mujer para que decida desnudarse por dinero, para que decida posar desnuda en una... Eran las OF de mis tiempos. Y había un poquito más de glamour y eran un poquito más estrellas porque salían en una revista. Y trataban de manejar esta revista como algo elegante, algo fino. Era fancy, era el Only Fancy. Me llamaba mucho la atención qué tiene que pasar en la vida de una morra para que decida exponerse de esta forma, para que decida hacer esto, ¿no? Para que decida mostrar su intimidad, para que decida quitarse la ropa frente a las cámaras. Somos una generación un poquito más recatada. Guardábamos más nuestra intimidad, guardábamos más lo que mostrábamos al mundo, ¿no? Cada generación, como crecen con redes sociales, crecen con fotos, ya es como mucho más normal ver el espacio íntimo de las personas. Pero entonces me puse a leer porque venía de un lado la morra, así, pero del otro lado venían preguntas que le hacía un entrevistador, para que la conozcas. No entiendo, ahora más grande no entiendo el punto, pero a esa edad me generaba mucha curiosidad, ¿no? ¿Quiénes son estas morras? Y entonces empecé a leer y desde mi corta edad me percaté de algo recurrente. Cuando les decían, ¿desde cuándo te llama esto la atención? Todas decían, es que yo siempre, mi sueño era posar para Playboy. ¿Por qué? Porque le encontré unas revistas a mi papá. Todas decían eso. Y la hojeé y dije, qué bonitas son. Y sí, entiendes que en la lectura de una niña pueda decir, ay, qué bonitas se ven. Pero también entiende otra cosa. Esto es lo que ve mi papá. Esto es lo que le gusta a mi papá. Y hay una cosa ahí bien atravesada que es el complejo de Electra. Lo voy a explicar rápido, los dos lados, que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra. ¿Cuál es el complejo de Edipo y el complejo de Electra? Nuestra primer fuente de afecto del otro género cuando somos pequeños es el papá y la mamá, por lo cual determina mucho cómo es nuestra relación con el papá y cómo es nuestra relación con la mamá, determina mucho cómo va a ser nuestra relación con las personas del otro género. Es decir, la mayoría de los hombres cuando son chiquitos necesitan mucha validación de la mamá. Y qué tanto la mamá te condicionó esa validación y esa atención va a definir al tipo de mujeres que eliges más grande. Esto lo puedes trabajar, lo puedes sanar, puedes transformarlo y que no sea así, pero en general los hombres que tienen mamás muy autoritarias o muy controladoras crecen a buscar mujeres muy autoritarias y muy controladoras, porque eso es lo que los estimula, eso es lo que los hace sentir como en casa, sienten como una relación natural. Los que tuvieron mamá regañona tienen novia regañona. Es impresionante. Yo tengo compas que eso les da mucha paz porque les permite ser un desvergue. Entonces son un desvergue y luego llegas a la casa y lo regaña la esposa y lo regaña la mamá y dices, no, pues con razón este cabrón es como es. Y lo mismo pasa con las morras, generan un síndrome de, aparte, tenemos que considerar que ha ido mejorando, pero la mayoría de los hombres les cuesta mucho trabajo relacionarse con sus hijas. Entonces, de por sí los hombres no dan atención en general. Los papás casi no dan atención. Los papás cumplen. Y los papás de antes, más. Entonces, pues las morras no reciben. Imagínate una chavita que nunca, su papá no la voltea a ver, pero tiene sus revistas secretas que ve y ve y ve y quién sabe qué hace con ellas y se genera como todo un halo de esas mujeres son excepcionales. Mi papá no trata con respeto a mi mamá, no trata con deseo a mi mamá, no trata con amor, no la trata con admiración, pero a estas mujeres sí las admira. Las morras no entienden mucho cómo funciona el pedo de
de la atracción y el deseo sexual. Por eso dicen, pues es que si quiere coger conmigo seguro me admira. No necesariamente. No necesariamente. Pero sobre todo una morra chavita, pues ve eso y dice, ¡a la verga! Mira mi papá cómo admira a esas mujeres. No, las mira para jalárselas, pero esa parte ellas no la entienden. Solo dicen, estas son las mujeres más bellas, porque mi papá las admira. Mira cómo admira. Fíjate cómo usan ese término, ¿no? Piensan que un hombre que le atrae a una mujer sexualmente, la admira por su belleza. Cuando hablamos de onlyfaneras, las morras dicen mucho eso, ¿no? No, todos esos hombres me admiran por mi belleza. No, te admiran por tu belleza. Les estimulas el chilillo, como todas las otras morras, pero a ti es a la que ven más fácil, ¿no? Lo que siempre les digo, los vatos que siguen a un chingo de morras o las morras que tienen un chingo de seguidores, no es porque sean las más bonitas, es porque tienen la apariencia de ser más fáciles, es porque son las que más muestran. Pero no es la que los hombres admiran. Los hombres admiran a la que tiene poquitos seguidores. Los hombres admiran a la que tiene sus redes sociales privadas. Los hombres quieren andar con una morra que es mucho más recatada, aunque van a seguir a la mostrona. Los hombres prefieren relacionarse con una morra que es mucho más exclusiva, aunque si tienen la oportunidad se van a coger a la más putona. Eso los hombres lo entendemos perfecto, las morras no lo entienden. Entonces, se genera esta imagen y se genera este aprendizaje. Y esto se los digo para lo mismo. Si tu suegro es putañero, cuidadito, mi compa. Red flag. Y es triste porque las morras van a decir, vete a la verga, Temach. Me están descartando porque mi papá hace mamadas. Así es la vida. Yo a mis compas los voy a proteger de todo y les voy a decir todo. Ya ustedes sabrán qué deciden y qué no, pero es importante que lo sepan.